Hola, buenas tardes. Soy Olaya Luque y voy a ser la encargada de llevar a cabo este taller de audiodescripción dentro de este congreso tan interesante en el que todos seguramente hayamos aprendido tanto. Y aunque sea un taller que no sea en directo total, vamos a intentar que lo sea. Yo voy a imaginar que estamos todos compartiendo esta enseñanza y esta idea sobre la audiodescripción y en todo momento, al final podéis poneros en contacto conmigo porque voy a dejar mi correo y algunas actividades que estaría muy bien que quien quiera pueda hacer y a lo mejor luego podemos poner en común. Así que nada, espero que disfrutéis y que entremos en un camino hacia la audiodescripción de arte todos juntos y que disfrutéis mucho. Bueno, partiendo de la descripción verbal, la descripción verbal sería pues, la audiodescripción, pero tiene diferentes formas. La descripción verbal la entendemos como una forma de traducción que es intersemiótica, es decir, la traducción de la imagen a la palabra. La función que tiene la audiodescripción, aunque tiene muchas más y se está utilizando en estudios de enseñanza de lengua, en lugares en los que a lo mejor las personas que no tienen por qué tener necesariamente discapacidad visual no pueden acceder a imágenes, pero la función primordial y de la que vamos a hablar hoy es el ayudar a personas ciegas o con baja visión a que se construyan una imagen mental de lo que no pueden ver. Los ámbitos en los que se desarrolla la audiodescripción pues, pueden ser en museos, en monumentos, en arte escénica, en televisión, eventos deportivos. La lista cada vez está creciendo más y cada vez está más presente en nuestro día a día. Las modalidades pues podrían ser tanto la impresa, la descripción verbal impresa, por eso os comentaba que hay diferentes tipos, y la oral, que es la que sobre todo vamos a tener en cuenta hoy. Puede ser en directo, puede ser grabada, que también puede locutarse o funcionar con síntesis de voz, o en semidirecto, que es normalmente la que funciona, la que se utiliza en arte escénica. Se graba previamente y se lanza durante la representación de danza o la representación de teatro, según el movimiento o las diferentes actividades que desarrollen los actores o los implicados en el escenario. Pero es muy importante partir de por qué es tan importante la audiodescripción y por qué cada vez se utiliza más y por qué cada vez las instituciones, tanto públicas como privadas, usan esta técnica de traducción o este apoyo para las personas ciegas o con baja visión. Partiendo de la accesibilidad universal y sobre todo del diseño para todos, cada vez más en las instituciones o en los museos, en nuestro caso, se tiende a que la estrategia de diseño universal y los ajustes razonables para que las personas puedan o podamos acceder a los contenidos culturales como un derecho y como un deber por parte de estas instituciones. Partiendo, pues claro, del marco legal, porque es interesante y es importante que tengamos en cuenta este marco legal, porque tanto para las personas que se dedican a la audiodescripción como para los usuarios que pueden esperar que la audiodescripción exista en diferentes monumentos, por ejemplo, en un museo, el marco legal ya desde el año 2006 en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya no solo el apoyo de la audiodescripción en nuestro caso se considera un apoyo circunstancial o que los museos pueden ofrecer, sino que es un derecho de las personas, de todas las personas, a participar a la vez en la vida cultural de un país, de todos los países que pertenecen a la ONU, por ejemplo, y luego en nuestro caso, pues diferentes otras normativas y leyes a nivel estatal, regional, europeo que van apareciendo. Y entonces hay que tomarse medidas, los estados tienen que tomar medidas para que el acceso a la televisión, al cine, al museo en nuestro caso, sea un derecho. Entonces, partiendo de eso, voy a hablar un poco del marco en el que he sobre todo desarrollado junto con algunas compañeras esta labor y obviamente siempre con el apoyo de la ONCE, pero nosotras como creadoras de contenido
y que luego son evaluados y sobre todo partiendo de la investigación, porque yo vengo de la investigación, vengo del grupo TRACFE de la Universidad de Granada, en el que llevamos muchos años investigando qué se hace en accesibilidad en otros países, qué se hace en accesibilidad en nuestro país, qué papel tiene la audiodescripción en los museos. Y de ahí intentamos dar el salto a la realidad, no solo a investigar, sí, no investigar sobre todo lo que se hacía afuera, sino también a desarrollar proyectos. Voy a hablar un poco de los proyectos para que veáis un poco la tónica en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos en la descripción verbal, en la imagen aparecen 3 escenas de diferentes momentos en diferentes museos de España, en los que se está llevando a cabo una descripción verbal delante de la obra en sí. Todo esto siempre se complementa con la exploración táctil. Ya no solo nos basamos en la descripción verbal, sino en la exploración táctil de elementos como diagramas, en este caso, son diagramas de una obra de Picasso y de una obra romántica del siglo XIX. Y también exploración táctil de elementos que cada vez más los museos, gracias al convenio, por ejemplo, en este caso, con la ONCE y con diferentes museos, otros museos y departamentos de arqueología. En el primer caso vemos una imagen en la que hay una reproducción perfecta y igual que un lobo ibero que se encuentra en el Museo de Arte Ibero de Jaén, y en las 2 siguientes fotos hay reproducciones reales, o sea, reproducciones totalmente similares a un enyesado de una yesería de la Alhambra y de la típica llave que abre la puerta de la justicia en la Alhambra. Quien la haya visitado quizás recuerda la leyenda, y todo esto pues se puede llevar a cabo y puede estar disponible para el público. No solo últimamente estamos integrando la exploración táctil, sino también los sonidos, los aromas y los sabores que pueden servir para complementar esa descripción verbal. Y sobre todo también los talleres adaptados para diferentes públicos, en nuestro caso para personas con discapacidad visual o personas que tienen algún resto visual o que no tienen ningún resto visual, y que para completar este taller puede ser un taller más bien de pintura, pero pueden ser talleres más multisensoriales, también con piezas, incluso de creación más literaria o de debate, que sirve para complementar esa experiencia. Dentro de los museos voy a enseñaros algunos ejemplos de museos y discapacidad visual de lo que se está haciendo, sobre todo a nivel de nuestro país, pero también en otros. La primera imagen muestra una visita guiada audiodescriptiva con termoformado en el Museo Sorolla. En esta imagen podemos ver qué es el termoformado, que supongo que muchos de vosotros lo conoceréis, o al menos hayáis alguna vez escuchado algo hablar del termoformado, y es un material que puede servir para crear diagramas que también cuentan con la imagen en sí y que tienen que esquematizar, en este caso, una obra de Sorolla con diferentes texturas, diferentes grosores de línea, para que la persona pueda acceder visualmente si tiene resto visual y táctilmente o ápticamente si quiere explorarla de forma táctil. También existe el termoformado, tiene un coste más elevado, pero el horno Fuser, los diagramas que se pueden hacer con horno Fuser, en este caso el Museo Caja Granada en colaboración con la ONCE, son mucho más sencillos de realizar y tienen un coste menos elevado. En la siguiente imagen vemos un diagrama de horno Fuser y cómo se ha creado la esquematización del patio de Comares de Sorolla, y una persona explorándolo en blanco y negro, ya que el horno Fuser solo puede hacerse, aunque se está intentando, y nosotras con la ONCE de aquí de Granada hemos ido intentando buscar otros colores que todavía pueden servir para levantarse con el contacto con el papel termosensible y el calor. Y esto
siempre hay que ir innovando e intentando investigar un poco más. Ahora os traigo bueno, aquí aparecen unas imágenes de visitas autónomas ya en Estados Unidos, con un libro táctil, aunque también en España también contamos con libros táctiles en muchas exposiciones, en las que aparece termoformado, fuente grande y también braille. Pues está, por ejemplo, en el Museo Guggenheim de Bilbao, en la que hay un diagrama a tamaño real o tamaño completo, en la que se puede explorar y escuchar un audioguía a la vez. Y luego también tenemos las visitas autónomas con audioguías que se realizaron con GEBAN hace unos años. Bueno, la visita está aquí en la imagen, en la diapositiva aparece la audioguía de la Alhambra, que tuve la suerte de poder realizarla yo, la guía audiodescriptiva, y luego la guía audiodescriptiva del Museo Arqueológico Nacional, que si bien se hizo hace ya muchos años, quizás cuando todavía yo no estaba trabajando, pero sí que he podido utilizarla y complementarla con la ONCE en la Comunidad de Madrid, con visitas guiadas que ahora os voy a enseñar en este vídeo, que voy a poner unos minutos solo de este vídeo de una visita guiada en colaboración con la ONCE y con el Museo Arqueológico Nacional. Y vamos a ver un poco cómo se desarrolla una visita en directo, bueno, en directo no, en realidad, en el Museo Arqueológico. Si podemos ver el vídeo. A tocar y a ver y a sentir y a escuchar la prehistoria. Vamos a ver 4 estaciones táctiles, sobre todo relacionadas con los materiales de la prehistoria, como son la piedra, ¿no? La piedra es como lo primero que nos imaginamos del hombre prehistórico. El hueso que también servía mucho para hacer herramientas. Cuando veamos todos los elementos que llegaban a construir, ya veréis como nos damos cuenta perfectamente de que fue y eran muy parecidos a lo que somos nosotros. Así que bueno, veniros por aquí que vamos a la primera estación táctil y como he dicho trata sobre la piedra. Vieron que una piedra se partía y se abría en lasca y que cogía, como ahora veréis, la forma de un cuchillo, una forma bastante puntiaguda. Sí. Este es el bifaz, ¿ves? El que tiene 2 partes y ya tiene, mira, tiene sierra por los 2 lados. Sí, sí, verdad. Mira, la siguiente por aquí. Me parece que sí, ¿eh? Esa es una piedra que ya se ha preparado para conseguir la blasca. Con esta se podía cortar la carne de los animales. Sí, claro. Pero ¿y esta? O sea, con dientes. Sí, como dientes. Y luego ya está la aguja, que es la como de hueso. La estación se llama La Cerámica, un nuevo material que ellos mismos transformaban. Era muy plástico y muy moldeable y luego se convertía muy resistente cuando lo cocían, claro. El primero es una olla, la boca es ancha, como tocaréis ahora, porque sirve para meter y sacar alimentos y poder cocinar o poder almacenar. El siguiente es una botella o un jarro, como una especie de jarrón, que la boca es estrecha y sirve para que no se salgan los líquidos. Ya veréis que se parecen mucho pues, a las jarras de agua con las que se va a coger agua en los pueblos todavía casi. La tercera es un cuenco y el cuarto, que os decía que es más especial, aquí ya estamos viendo el pensamiento religioso. Entonces este se utilizaba para ceremonias rituales y es de un color como más oscuro y tiene, como veréis, los 2 primeros sobre todo y el tercero tienen decoración. Esa decoración vamos a verla en la tercera, o sea, en la segunda parte, que se llama decoración geométrica. Mira, y tiene forma como de estrella o de sol. Ah, sí, sí, sí. Mira qué bonita es. Aquí pone... Esto es una tapadera. Con esta distancia nosotros, los poquitos que podemos ver, tampoco podemos distinguir bien el objeto. Y las letras son muy pequeñas. Imposible, eso sí no soy yo. ¿Alguien sabe, supongo que sí, el bronce qué es? El bronce es la aleación
de cobre con Estaño. con estaño, muy bien. Porque tiene todas las características de cada uno de los dos metales. Un crisol donde se funde, donde se vierte el metal y se funde y tiene una especie de canaleta por la que luego saldría el metal para en el molde, ¿no? Claro. Y luego hay 5 como diagramas táctiles, pero hechos como en resina, en los que van mostrando las fases. Esta mano tiene una piedra que se puede hacer como un bifaz. Ah, mira, aquí está Una piedra que sería lo que hoy... Y esta es el hacha ya. Sí. Una como para pulir. Sí, para pulir. Una lima de esta. Una lima, sí. Y ya en la siguiente, esta es la tapadera que hay. Bueno, pues muchas gracias por el vídeo. En realidad podéis, si quien quiera, en nuestro canal de YouTube hay más vídeos de otras experiencias también, pero ya después de haber visto un poco cómo sería una visita guiada o los diferentes tipos de audiodescripción que podemos encontrar en un museo, vamos a hablar también de la parte pues que quizás no es tan interesante, pero son las directrices. Y dentro, siempre es muy importante cuando aparece pues, una nueva técnica, en nuestro caso podemos hablar de traducción, pero puede ser también de mediación intercultural, como podemos considerar la audiodescripción. Es muy importante tener directrices para poder evaluar, como hace muy bien la ONCE en muchos casos, con muchos museos, evaluar las audiodescripciones que se hacen. Sí que es verdad que cada vez están naciendo nuevos tipos de audiodescripción y nuevos tipos de experiencias más inmersivas en el museo, pero siempre es muy importante pues, tener en cuenta estas directrices. Aquí tenemos algunas por si os interesa también consultarlas, pero lo que sí que os he traído hoy para el taller es, basándonos en estas directrices y basándonos bueno, en todas las directrices, en el análisis académico de las directrices, tanto una propuesta para crear visitas audiodescriptivas que podemos tener en cuenta, como un resumen muy somero de lo que dicen estas directrices. Dentro de la propuesta, creada por mi compañera Silvia Soler y por mí en estos últimos años, existen pues, unas etapas de preparación y unas etapas de aplicación. Las etapas de preparación son un envío de un cuestionario, todas estas serían lo ideal. Muchas veces hay algunas que a lo mejor no pueden realizarse por tiempo o por un grupo que viene nuevo a un museo de repente o una persona que se acerca a un museo y quiere disfrutar de una descripción y a lo mejor no se pueden, pero sería lo ideal. Siempre pues, es importante conocer el perfil de los visitantes, la selección de las obras de arte, si vamos a crear una audioguía o una visita, una composición del guión, la composición del guión con personas con discapacidad visual, que esto en realidad puede cada vez hacerse más en las primeras etapas, y nosotras estamos trabajando ya con personas de la ONCE y asesores con discapacidad visual desde el principio de creación de cualquier proyecto. La revisión es muy importante con los consultores con discapacidad visual y con los comisarios del museo, el diseño y la producción de las imágenes, la composición de la guía verbal, porque muchas veces olvidamos, los museos gastan mucho dinero en crear una réplica, pero luego no se crea un proceso y también hay que traducir esta experiencia, hay que explicar cómo se explora una obra, sobre todo cuando son en 2 dimensiones y son obras de arte abstracto. Y siempre es importante evaluar las imágenes y la guía verbal y la descripción por parte de estos consultores o creadores principales. Luego, la parte de la... Uy, perdona, que se me ha ido. Las etapas de aplicación, primero dentro de una visita guiada, por ejemplo, o de una guía audiodescriptiva, la bienvenida y la descripción general de la visita es importante. La audiodescripción del edificio y de la sala, no solo de la obra en sí, porque la experiencia en un museo es completa desde que estamos entrando por la puerta. La presentación del artista como decía, cada vez se hace de manera más diferente o puede hacerse de manera, por ejemplo, inmersiva, participativa, en la que primero tienen voz los participantes y luego se pasa a la descripción, pero si hacemos como las fases más objetivas con las que se trabaja en audiodescripción, primero tendríamos que describir lo que hay en la cartela, ¿no? El artista, el movimiento, el tema de la visita, luego la audiodescripción de la obra de arte en sí,
Comentarios de los visitantes, muy importante. Luego la exploración, a veces también hay personas que quieren explorar primero, siempre hay que dar pues, diferentes posibilidades. Los comentarios y luego el taller, si puede hacerse y si se cree conveniente. Y siempre es importante la evaluación. Ahora aquí traigo un poco, porque vamos ahora a trabajar en el taller con la descripción y unas pautas muy generales sobre cómo se describe. Describir solo lo que se ve parece una frase un poco tonta, pero en el fondo es importante. Y no solo escribir solo lo que se ve, sino describir todo lo que se ve. No podemos, y eso implica muchas cosas, implica los juicios de valor, la información que se adelanta, la información que se omite. Entonces eso es algo con lo que hay que tenerlo grabado casi en la piel. La información visual es esencial, no hay que dejar nada que no sea esencial, como acabo de comentar. Y luego es importante ofrecer indicaciones espaciales para dirigir la mirada mental o la mirada del resto visual y para organizar la información. Muchas veces se hace una descripción que no tiene una indicación espacial de cómo se encuentran los elementos y se pierde la descripción en sí. Y luego, pues, importante cómo está diseñada la exposición. No es lo mismo cómo está un cuadro en un sitio o en otro, la iluminación, los techos, todo eso es muy importante para la experiencia. Dentro de la obra, como ya os decía, es importante dar la información a la que tienen acceso pues, todas las personas que se acercan a la obra, la cartela, el autor, lo que parezca, el autor, el nombre, el año, la nacionalidad, el medio, cuánto mide, eso es importante y normalmente es interesante ofrecerlo al principio. Luego, en obras figurativas, la visión general del tema y la composición, y en especial la forma y el color. Los elementos de la obra, la importancia de la técnica y el medio y el estilo. No es lo mismo describir una mujer que es expresionista que una cubista, y quizás las dos descripciones pueden empezar por una mujer sentada en una silla, pero todo esto vamos a verlo ahora en las actividades que vamos a hacer. Y luego es importante, esto podría entenderse un poco más subjetivo, pero en la obra muy abstracta, el impacto que la obra produce a primera vista y los detalles que contribuyen a que sea impactante pueden ofrecerse siempre pues, diciendo parece que o para mí o como audiodescriptor. No hay que perder, o sea, hay que perder el miedo a ser un mero interlocutor entre la obra y el usuario. También como todo en el mundo del arte es subjetivo y hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo. La forma. Como yo os decía, hay que evitar juicios cualitativos y subjetivos. Juicios que no estén aportando nada a la obra en sí. Explicar en lugar de identificar. O si hay que identificar, porque por ejemplo estamos en un museo de arqueología, identificar el tipo de capitel, por ejemplo, y explicar qué tipo de, por qué tiene unas volutas que parecen hojas que caen y por qué se llama, por ejemplo, pues, capitel nazarí o capitel jónico. Y entonces esa identificación. Emplear léxico variado es importante. No es que busquemos un diccionario de sinónimos, pero sí que es muy importante utilizar un léxico variado, tan variado como la obra en sí. Y eso, en realidad, ahí está la importancia de la traducción. Un lenguaje específico y vívido, porque así se puede crear una imagen mental. Emplear metáforas y símiles para describir la forma, el tamaño o cualquier atributo visual fundamental, porque hay conocimiento del mundo con otros elementos y sobre todo los elementos más tangibles, más táctiles, la experiencia multisensorial, la experiencia sinestésica de las personas ciegas o con baja visión que pueden relacionar lo táctil también con lo visual. Es muy importante. Por eso es muy importante también trabajar siempre con personas con discapacidad visual que puedan asesorar en eso. Y luego muy interesante utilizar otros sentidos como análogos a la visión. Por ejemplo, traducir la experiencia visual en otro sentido, en el sentido del calor. Una obra puede tener calor o puede ser fría, según también podemos explicar, imaginar la luz como entra por una ventana y casi parece que calienta, pensando en la mujer esa que se asoma a la ventana, calienta la piel. Y luego los conceptos intangibles pues también pueden explicarse con analogías, que volvemos a lo mismo. Y por último, los complementos. Hay que complementar siempre, si se puede, con exploración táctil y con recursos multisensoriales.
obtener la información sobre el tipo y el grado de discapacidad antes, si se puede, o preguntar, no tener miedo a preguntar qué tipo de descripciones, si eso en una visita. Distinguir lo que es la descripción del contenido, del contexto histórico y de la información más interpretativa. No mezclar lo que podemos imaginar o lo que podemos sentir con lo que es objetivamente la descripción. Y preguntar y preguntar, es muy importante. Bueno, ahora os voy a enseñar un proyecto. Tenemos todavía un proyecto para que os hagáis una idea un poco de cómo sería una descripción, de cómo podemos hacer una descripción. Este proyecto, que se denomina Abstracción y Figuración, lo hicimos en YouTube. Bueno, ahora podéis acceder, vamos a ver un vídeo, pero en el canal también de Kaleidoscope está este proyecto que se llamaba Accesarte y nace del confinamiento, de no poder hacer visitas con museos y de tener la necesidad de llegar al público como hacíamos antes. Entonces fuimos desde la abstracción del bisonte de Altamira hasta la figuración de una obra figurativa que está aquí, una obra figurativa de un autor holandés, y para volver a la abstracción, a un toro, que puede ser un toro de una serie de grabados de Picasso, pero que podría ser cualquier tipo de toro de Picasso. Nos imaginamos un toro en el Guernica, por ejemplo. Voy a enseñaros el vídeo del bisonte, la descripción del bisonte, que creo que en realidad podemos, en vez de verlo entero para no tardar tanto, quizás podemos quedarnos con los primeros 4 minutos, si puede ser, y escuchamos la descripción con muchos elementos de sonido y multisensoriales. ¿Podemos poner el vídeo? Accesarte, proyecto de la Asociación Kaleidoscope. Te llevamos el museo a casa. El bisonte de Altamira es una pintura rupestre encontrada en la cueva que le da nombre, en Cantabria. Gracias a métodos como el del carbono 14, los investigadores han datado la antigüedad de las imágenes de Altamira en unos 14.500 años, por lo que se sitúan en el periodo conocido como magdaleniense. La cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. La cueva de Altamira mide unos 270 metros de longitud y se encuentra dividida en 3 zonas. Un vestíbulo cerca de la salida, una gran sala decorada de 18 metros de largo y otras pequeñas ramificaciones. Es en la gran sala donde se encuentra el bisonte, junto con otras decenas de pinturas que cubren techo y paredes. La técnica que utilizó el artífice de esta pintura es la unión entre el grabado con herramientas en la pared y el dibujo con pigmentación mineral mezclado con grasa animal, que actúa como aglutinante del color. El bisonte tiene un tamaño muy grande, con más de 1,5 metros de envergadura de izquierda a derecha y 80 centímetros desde arriba hasta abajo. Está de perfil, mirando hacia nuestra derecha, y ocupa la mayor parte de la imagen que tenemos delante. Está pintado sobre la piedra ocre, con hendiduras, grietas y bultos, que le confieren movimiento y colorean las zonas ajadas por el tiempo. El contorno está pintado con un grueso trazo negro de carbón, que rodea y delimita las partes del cuerpo, pintado enteramente de color rojo teja, como el color de la tierra roja. Aunque el pigmento que se utilizó fue probablemente solo ese rojo, la sala en la que está el bisonte se conoce como la sala de los polícromos, porque los rojos y los ocres de la pared, desgastados, dan lugar a una gama de colores que va desde el amarillo apagado hasta el rojo oscuro casi negro, pasando por el rosa, el naranja y el grisáceo de las zonas desgastadas. Estos pigmentos cálidos, tan característicos, pueden proceder de la sangre de animales,
de la propia tierra, del carbón quemado y de otros pigmentos minerales. El bisonte es un animal corpulento, pintado con rasgos figurativos simples que le confieren una apariencia de bloque, de animal esquemático y sencillo. Si comenzamos a observarlo desde nuestra izquierda, el lomo corre hacia abajo, desde una fina cola desdibujada hasta la cabeza, pequeña y agachada, al otro extremo del cuerpo, dibujando la característica joroba que tienen los bisontes. Sobre el lomo, como si fuera un añadido de líneas negras de carbón, hay pelo fuerte que nos puede recordar un matorral sobre un monte o la cresta espinosa de un dinosaurio. Las patas, demasiado estilizadas, casi como si fueran de un esqueleto, parecen el boceto de las patas de un bisonte menos definido y chocan con la corpulencia del animal. En ellas se distinguen las pezuñas y el perfecto arqueo de los muslos. Casi adivinamos la abstracta idea de la perspectiva en la mente del artista, ya que muestra las patas en primer plano ligeramente más adelantadas hacia el espectador, más gruesas que las de atrás. Esto ocurre tanto en las patas delanteras como en las traseras, que se distinguen perfectamente sobre un suelo invisible. La panza se dibuja con una línea negra que discurre desde la parte alta del vientre hasta las patas de delante, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, como una brecha que parte el rojo del animal. Bueno, lo hemos parado a la mitad, pero espero que si queréis podáis escucharlo tanto a esta descripción como la de la vuelta a la llegada a la figuración, en la que una vaca probablemente sea descrita de otra manera porque es más realista, y luego la vuelta a el toro de Picasso, que por cierto estaba obsesionado con este toro, con este bisonte, y él pensaba que el ser humano había alcanzado lo más alto de la historia del arte en Altamira, y así que ya él, luego nos dejó bastantes obras de arte, pero bueno, espero que hayáis hecho un poco una idea de este modo de audioescribir, que como digo hay mucho. Ahora me gustaría que empezáramos a hacer, yo me imagino que estabais todos haciéndolas, las actividades, pero vamos a, como podéis a ir por el vídeo, navegar por el vídeo, pararlo o no pararlo, voy a enseñaros una serie de imágenes que son muy diferentes y que pueden daros ideas de qué diferencias puede haber a la hora de describir un espacio. Luego voy a dejar el correo y podéis poneros en contacto conmigo y mandarme vuestra idea, vuestros intentos de descripción, una comparación entre los diferentes espacios, y la verdad es que sería muy interesante que eso pudiéramos luego pasárselo a los organizadores del congreso para ver diferentes maneras y diferentes opiniones y seguir investigando para que cada vez la audiodescripción crezca más. Entonces, la descripción de un espacio, imaginad que tenéis que describir esta sala en la que hay una obra, o tenéis que describir esta otra sala, o esta. Esta y esta podrían parecer más similares comparadas sobre todo con la primera, pero claro, la iluminación es diferente, hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay ventanales, esta es una sala totalmente interna, o esta, que os puede tocar describir este patio de la Alhambra, que también, imaginas que luego vaya a hacer la descripción de la torre, ¿no? Pero también hay que situar al visitante. O esta otra, en la que casi hay más arte en las paredes en el mobiliario y en las paredes que en las obras de arte en sí. Así que ¿qué ideas podéis tener? ¿Cómo creéis que se podría hacer? ¿Creéis que es muy esencial la descripción de los espacios? Todo eso me encantaría que lo llevarais a cabo en el taller individual. Vamos a ver una descripción de una obra. Os he traído también obras bastante diferentes, y creo que ahora vamos a ir desde quizás lo más figurativo, algo complejo en sí, porque aquí yo por ejemplo veo varios problemas o varias como se dice en coaching, todo eso, como oportunidades, ¿no? Oportunidades de que la descripción pueda brillar.
hay muchísima gente, los colores, pero mirad, por ejemplo, fijaos en la imagen. Esta imagen muestra la expulsión de los moriscos de Granada por la Puerta de la Justicia, en la que antes he hablado de la llave de la llave y de la mano de Fátima. Hay una parte que está en sombra, otra parte que está en luz. No tenemos tanto tiempo para hacer la descripción y a lo mejor tenemos que centrarnos en algunos personajes. O aquí tenemos el patio que antes os he enseñado el diagrama en termoformado, el patio de la casa de Sorolla. También, ¿qué se ocurre? ¿Qué creéis? La pincelada cambia mucho, el estilo sigue siendo realista, pero la técnica es bastante diferente. ¿Qué peso creéis que tiene que tener eso en una descripción? O aquí ya entramos en esta obra que a lo mejor pues, podemos decir, madre mía, qué locura, ¿cómo podemos describir esta obra tan compleja? Pero bueno, os lo dejo por aquí para que quien quiera comente un poco qué piensa del Jardín de las Delicias o de obras de este tipo, ¿no? que pueden ser complejas de describir. Entramos ya más en la abstracción en esta obra de Matisse, en la que, bueno, se reconocen las figuras todavía, pero es bastante diferente. Podemos utilizar analogías. ¿Qué os parece una analogía con muñecas de papel de las que se recortan una y se abren y de repente aparecen muchas? ¿Qué os parece? ¿Cómo se puede describir el color? Hay solo 3 colores, 4 colores a lo sumo. ¿Qué os parece? Bueno, y en esta, que me vaya a matar porque es una obra muy, muy abstracta, pero quien quiera también puede ponerse en contacto conmigo y os puedo mandar la descripción tanto de estas 5 obras que las tenemos, creo que sí, las de las 5, y a ver qué os parece, porque os digo, os adelanto esta obra del MoMA, me parece, puede sorprenderos con la analogía y la descripción tan profusa que se hace. Y ahora vamos a adentrarnos ya en las cosas más específicas. Hablaba antes de eso, de una mujer puede ser descrita como una mujer, el retrato de una mujer, pero puede ser pintada y puede ser imaginada de muy diferentes maneras. Simplemente pensando en Picasso, os traigo aquí diferentes obras de diferentes momentos de Picasso en los que mostró a mujeres. Aquí vemos una más en su periodo más azul, una mujer dentro de lo que cabe es realista, pero tiene el toque de Picasso, de un Picasso más joven. Los colores pues, son diferentes a lo mejor a los colores que podemos imaginarnos en retrato de una mujer. Las líneas no se cierran, no sé, quiero como dejarlo un poco libre para que me contéis eso, no solo la diferencia entre, por ejemplo, esta mujer, esta de un Picasso también joven, en el que podemos ver mucho del impresionismo, ¿verdad? Francés, de su época más de París y más de juventud, una técnica en la que es totalmente diferente a la anterior. La anterior era, los colores estaban más difuminados y aquí casi tenemos casi puntillismo, ¿no? Unos trazos hechos con más cuadrados de colores. O es una mujer, ¿no? Y es una mujer en 3/4, morena, con la piel blanca, bastante similar a la anterior en muchas cosas, pero totalmente en otra. También estamos en un Picasso más verde, ¿no? Pero sin embargo los rasgos de esta mujer son bastante más realistas. Y ahora ya entramos en el Picasso que quizá reconocemos más. En esta mujer llorando, ya de su época cubista, también podríamos decir que es el retrato de una mujer, ¿no? Desde los hombros o desde el pecho, pero es totalmente diferente. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo describiríais? ¿Cómo diferenciaríais ya no solo una mujer de la otra, sino esta obra en sí, para que una persona pueda hacerse una imagen mental o pueda relacionarla con otras cosas que conoce? Otra obra que tenemos de Picasso, una de sus mujeres, María Teresa, y
También podemos hablar pues, de la época cubista, ¿no? De los diferentes planos, de ver los ojos al mismo nivel que a lo mejor los pechos, pero es muy diferente a la obra anterior. ¿Qué diferencia haríais? No sé, en el correo que espero que me mandéis con vuestros comentarios y con vuestras descripciones y vuestras ideas, me gustaría eso, que o bien tratarais de intentar hacer una descripción de alguna de las obras que hemos visto, tanto de la obra que he enseñado completa o estas del retrato en sí de una mujer, y también las diferencias, en cómo diferenciaríais, cuál es la palabra clave, cuál es la estructura clave para que la descripción se diferencie y la experiencia artística en el museo pueda ser diferente. Y por último tenemos aquí a una de las señoritas de Aviñón, quizás la que más se parece a una máscara africana, tan característica también de esta época de Picasso. Y yo os comento, por ejemplo, yo tuve que analizar esta y otras obras más para mi investigación, y veis la mano que tiene junto a la cara, que vemos en la imagen una cara muy cubista, que parece es una máscara africana o casi una imagen ibera, ¿no? Con los ojos, la nariz en colores azules, y la mano que parece sobre la que descansa la cara. En la descripción de esta obra de la Tate Modern en Londres, hacen hasta 4 analogías con esa mano. Dicen, podría ser un melón un melón que se está comiendo, parece la hoja de una guadaña, parece una luna creciente, y también podría ser su mano. Imagina esa manera casi que da 4 opciones para poder traducir ese cubismo, esa abstracción tan pura de Picasso. Bueno, ahí dejo una idea para hacerlo, pero hay muchísimas maneras. Y aquí, bueno, la siguiente diapositiva en mi correo, que es molc@ugr.es, en el que podéis mandarme toda la información que queráis, los frutos del taller. Y vamos a terminar ya pensando en cómo avanzar. Tanto si trabajáis en museo, pertenecéis a la ONCE, sois usuario, sois descriptores, estudiantes, trabajáis por una empresa de tecnología, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay que avanzar y qué es lo que hay? Hay que tener en cuenta primero lo malo, ¿no? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede cambiar todavía de nuestra experiencia en los museos? Hay un bajo porcentaje de personas que visitan museos, eso es claramente así, y no solo personas con discapacidad o personas mayores o niños o adolescentes, en general la población no visita museos. Hay falta de accesibilidad física del edificio. Lo primero que hacen los museos es ser accesibles físicamente, pero ni siquiera son totalmente accesibles. Hay partes en las que no se puede acceder, hay exposiciones temporales que se hacen en un sitio muy bonito pero que no tiene accesibilidad. Luego también hay diferentes horarios de los visitantes con discapacidad a veces y de sus familias. Muchas veces pues, los museos organizan los talleres o las visitas por la mañana y dan por hecho que las personas ciegas o con baja visión tienen todo el día libre, y no. La gente trabaja, quiere viajar, quiere visitar el museo con su familia, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay momentos de aglomeración, que son momentos que pueden dificultar una descripción, pueden dificultar una exploración, pararse con tranquilidad delante de un cuadro. Hay diferentes capacidades, diferentes necesidades y diferentes gustos. Hay personas que no tienen resto visual, hay personas que tienen resto visual, que hay personas que tienen ceguera congénita, que no le interesan los colores, por eso hay que tenerlo en cuenta. También muchas veces el punto de vista que las asociaciones o los museos piensan de las visitas guiadas con personas con discapacidad es más de terapia ocupacional y no tanto de el museo como un lugar de aprendizaje y de un lugar de conexión con el arte y con la cultura. Y luego no se suele evaluar, entonces avanzamos, creamos un proyecto, pero luego no se evalúan por parte de la universidad, por parte del museo y por parte de todos los implicados. Y el museo, aunque cada vez es más un agente social, todavía le falta mucho para poder
tener en cuenta que es un motor de cambio. Y bueno, por último, el COVID también ha hecho estragos que ya poco a poco yo veo que se están superando y que nos hemos reinventado, los museos se han reinventado, la ONCE también se ha reinventado y ahora las visitas tienen que hacerse de otra manera, pero es lo que nos queda. Y bueno, y ahora la parte buena, ¿qué hay? ¿Qué tenemos ya? Es muy importante y cada vez se está transfiriendo más los resultados de la investigación descriptiva, como las que os comentaba yo, a la investigación aplicada. Y eso es muy importante. Cada vez hay más colaboración entre las universidades y la ONCE, las universidades y los museos, entre los usuarios. Cada vez hay más investigación dentro de la Unión Europea, por ejemplo, en accesibilidad. Luego, cada vez la participación activa de las personas con discapacidad en el proceso de investigación es más real, es más tangible y cada vez no solo son meros asesores o consultores, sino también son creadores de contenido. Las visitas multisensoriales con los materiales táctiles, auditivos, olfativos o descriptivos son beneficiosas para personas con discapacidad visual, pero para todo el mundo. En la Alhambra, cuando había estaciones táctiles, era casi la joya de la corona de la visita en sí. Y todo lo que sirva para que los museos sean de verdad el motor de cambio tiene que ir por el beneficio y por la ilusión y la experiencia de los usuarios. Hay un gran éxito en la entrega de la ONCE. Cada vez hay más visitantes, al menos en mi experiencia en los últimos 10 años, cada vez hay más personas interesadas en visitas, cada vez las visitas son más inclusivas y las familias o los grupos de amigos de las personas con discapacidad visual también se van integrando en estas visitas. Cada vez el museo se abre más. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pensáis más? ¿Con qué contamos o qué todavía tenemos que cambiar? Bueno, espero que hayáis disfrutado del taller. Me habría encantado hablar con todos vosotros, pero mi correo espera todas vuestras descripciones, todas vuestras intervenciones, comentarios y seguro que también al Congreso le va a interesar muchísimo qué es lo que pensáis, qué es lo que hay que hacer. Y aquí os dejo las páginas para que podáis echarle un vistazo o poneros en contacto conmigo. Y nada, muchísimas gracias por todo y espero que hayáis disfrutado mucho del Congreso y muchas gracias por la oportunidad de este taller.